la temática que están trabajando a nivel división es la familia en el día de hoy. ¿Ok? ¿Cómo se puede trasladar esta necesidad de basta de silencio a los hogares? Bien, una de las cosas o de los planteamientos que se han hecho es si realmente la familia o el concepto de familia, se lo preguntan los psicólogos, los médicos familiares, los antropólogos, los sociólogos, ¿será que se ha mantenido el concepto de familia? ¿Será que es algo que ha estado desapareciendo? ¿Será que la familia, si pueden pasar al siguiente, será que la familia sigue vigente o ha caducado? Bien. Conocemos, no me voy a ir por ese tema, pero conocemos que hay ahora muchos modelos de familia y que tal vez la familia tradicional se ha ido perdiendo. Bien. Sin embargo, nosotros sabemos que la familia es una institución creada ¿por quién? Es una institución creada por Dios en el Edén. En Génesis 2:24 vamos a encontrar el momento en donde Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, le voy a hacer una ayuda idónea para él. Bien. En ese momento nosotros vemos que han pasado los días de la creación, se ha dado todo el contexto, se ha adornado la casa para poder recibir al hombre. Pero ahí Dios dice, aún falta algo más. No es bueno que el hombre esté solo y crea a la mujer para él. Y después de haber creado a la mujer, instituye el matrimonio diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y juntos serán una sola carne. Y hasta ahí íbamos bien, ¿verdad? No solamente hizo la unión, hizo ese primer casamiento, sino que también les da otro mandato. Y dice, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y hay que sojuzgarla. Entonces, todo lo que va a estar, todo el entorno, la naturaleza, los animales, iban a estar en atención o a disposición del hombre, ¿bien? De la mujer y del hombre. Y como lo había pasado en cada uno de los días de la creación, en este día también Dios vio a su creación y dijo, es buena en gran manera. Entonces sabemos que Dios acá no solamente había creado una familia, como la conocemos ahora, sino que había creado una familia perfecta. Había creado una unión perfecta. Quiero que veamos en el Hogar Cristiano una cita que a mí me gusta mucho, que dice, Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor el creador del universo. Honroso es en todos el matrimonio. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre y es una de las dos instituciones, junto con el sábado, que después de la caída llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición, salvaguarda de la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre, importante, eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Y esto no se extiende nada más al matrimonio, se extiende a la familia. Mi pregunta es, ¿realmente nuestras familias están elevando nuestra naturaleza física, intelectual y moral? Sabemos que en el Edén la historia no ha terminado todavía, ¿no? Hubo un desenlace triste, ¿verdad? En el momento que Adán y Eva pecan. Y en Génesis 3 vemos este contexto. Esto es nada más una introducción para que sepamos qué ocurrió y por qué la familia sufre como sufre ahora. ¿Por qué es tan necesario hablar de basta de silencio? ¿Por qué es tan necesario hablar de la violencia o del maltrato? Aquí nosotros vemos una situación en donde la mujer, sabemos que escuchó a la serpiente, comió del fruto prohibido y Dios le dice, empieza a llamar al hombre, a Adán, y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bien. La primera consecuencia del pecado ha sido la manera en cómo nosotros vivimos nuestra vida emocional. Bien. Ellos sintieron miedo. Lo más seguro es que haya sido la primera vez que habían sentido miedo. Y a causa del miedo también sintieron culpa, sintieron vergüenza,
sintieron tristeza, pudieron sentir rechazo. Hubo egoísmo, porque también vemos más adelante que la mujer responde, no, pero Adán responde, fue la mujer que tú me diste por compañera que me dio el árbol y yo comí. Y la mujer en su parte le echa la culpa a la serpiente. Entonces, afecta la forma en cómo yo vivo mi vida, mi estado de ánimo, mi carácter, pero también afecta, la caída del pecado afectó de forma directa la manera en cómo nos relacionamos. ¿Por qué? Porque al distanciarme de Dios, no es posible que yo me lleve bien o me relacione bien con los hombres. ¿Bien? Entonces, Satanás ataca todas las relaciones. Y la familia, yo digo, Satanás triunfa al meterse o al crear distanciamiento o rencilla en la familia. ¿Por qué? Porque la familia, la forma en cómo nosotros llevamos nuestra crianza va a afectar a las nuevas generaciones, va a afectar a la sociedad. Es el primer núcleo de formación de crianza. ¿Bien? Sin embargo, vamos a ver acá que tras esto, un segundo que se me fue el... Tras la caída, no solamente pasó esto, sino que también hubo consecuencias directas a el distanciamiento. Y hay muchas personas que se preguntan, ¿por qué históricamente se ha dado tantas situaciones de abuso? Abuso de poder, ¿ok? El tema que ha habido contra razas, todo esto que ocurre con Black Lives Matter o todos estos movimientos, ha sido causa del abuso de poder que se creó desde el momento o como consecuencia del pecado. Igualmente que la violencia de género, el maltrato de la mujer, también ha sido causa de esto. Nosotros vemos que una de las consecuencias que puso Dios a raíz de la separación que hubo en el Edén, le dijo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará sobre ti. Y no solamente se rompe la relación con la mujer, sino también con la relación con la naturaleza cuando le dice, con sudor vas a trabajar la tierra. Entonces, todo empieza a tomar otro rumbo que no era el rumbo que Dios deseaba para nuestras vidas o para nuestras familias. Ahora, cuando nosotros hablamos de estos temas, cuando hablamos del tema de la violencia, regularmente nosotros nos vamos a estos escenarios tal vez un poco más catastróficos, como puede ser el abuso sexual o la violencia física, cuando hay un maltrato en la pareja, una mujer golpeada o un hombre también maltratado. Sin embargo, Satanás sabe cómo meterse en nuestras familias. Y él de una forma muy sutil hace que nosotros vivamos formas de maltratos que han sido muy, muy desapercibidas. Es por eso que la iglesia, en Basta de Silencio, esta semana eligió un tema específico. Dentro de todo lo que pueda ser la violencia, eligió hablar de la violencia psicológica. ¿Bien? Y la pregunta es, ¿estamos nosotros como cristianos exentos de vivir situaciones de violencia? ¿Será que nosotros en nuestros hogares, bien, en nuestra sociedad, estamos exentos, estamos protegidos de vivir situaciones de violencia? ¿O estas situaciones iguales ocurren? Ocurren y mucho. Y una de las cosas más difíciles que podemos vivir en la iglesia es que no solamente ocurren, sino que por vergüenza o por la imagen que nosotros queremos proyectar, guardamos silencio. ¿Bien? Esta semana daba un taller de abuso infantil para los apoderados del colegio y veíamos algunas estadísticas. Y estadísticamente se cree, uno de los mitos es que los temas de abuso infantil se dan mucho más en poblaciones con bajos recursos. Eso es un mito. Bien. Lo que ocurre es que se dan mucho más denuncias en poblaciones de bajos recursos. ¿Por qué? Porque familias con buenos recursos encubren, ¿okay? No quieren pasar por esa vergüenza. Entonces ahí vemos que tal vez nosotros en nuestro sistema moral de la iglesia, que es esperable que tengamos este sistema moral, muchas veces buscamos encubrir situaciones que no debemos encubrir. Por eso es un llamado a alzar nuestra voz. Entonces, bajo lo que es la violencia psicológica, nosotros vamos a encontrar algo en especial en lo que yo quiero que nos abordemos hoy. Y yo quiero que hoy no pensemos en mi vecino
que está viviendo esta situación de violencia. El caso que vimos en las noticias, la persona de la familia que yo escuché alguna vez que sufría de esto. No, yo quiero que nosotros pongamos una lupa en nuestra familia. ¿Qué está ocurriendo en nuestros hogares que pueda propiciar situaciones de violencia? Especialmente dentro de lo que es la violencia psicológica, el maltrato verbal. Acá les voy a mostrar una imagen, a mí sobre todo la imagen de la derecha, yo sé que es fuerte, a la derecha arriba, pero eso es una realidad de nuestra vida, ¿ok? Hay personas que no maltratan físicamente, pero que sus palabras duelen muchísimo, pero muchísimo más que el maltrato físico. Incluso a veces la indiferencia puede doler más que el maltrato físico. ¿Será que estas situaciones se pueden dar en nuestros hogares? Acá vamos a ver una pincelada de lo que nosotros necesitamos trabajar para prevenir estas situaciones. ¿Bien? Esto que voy a dar podría ser una masterclass, ¿ok? Voy a darlo así como le dije, una pincelada de lo que es la inteligencia emocional. ¿Bien? Para nosotros, este es el circuito que se da para que pueda llegar a una conducta de violencia. ¿Bien? Y quiero aclarar, insultar a alguien es una conducta violenta. ¿Okay? Insultar a alguien es una conducta violenta aun cuando no se utilice la fuerza física. Se da una situación que me genera un pensamiento, ese pensamiento, mi cosmovisión, la manera en cómo yo, me encanta la palabra que surgió en la escuela sabática, rumio las cosas, o sea, mastico las cosas, hace que yo genere una emoción, ¿bien? Y esta emoción genera una conducta. ¿Bien? Dentro de este círculo hay cosas que nosotros vamos a poder trabajar y hay otras cosas que no vamos a poder trabajar. Y vamos a tomar un versículo de la Biblia para darnos cuenta de este circuito, cómo se da. ¿Bien? Supongamos nosotros vivimos una situación que nos genera enojo. ¿Bien? Acá lo pone como ira. ¿Bien? Enojo, rabia, ira, como lo queramos colocar. La Biblia nos señala que nosotros podemos airearnos, ¿ok? Nosotros podemos enojarnos, pero ¿qué no podemos hacer? Pecar, ¿ok? Hace un distanciamiento de lo que es vivir una emoción y la manera en cómo yo voy a proyectar o voy a trabajar en base a la emoción. Vamos a ir en el siguiente versículo. Vamos a ver lo que dice el original, porque a mí esto me agrega mucha información sobre cuál es el propósito por el cual Pablo estaba escribiendo esto. Bien, fíjense que en el original la traducción la colocan así: estén siendo enfurecidos y no estén pecando. Bien, estén siendo enfurecidos y no estén pecando. Cuando ustedes ven acá esas letras, no sé si se logra ver bien, pero hay unas letritas amarillas como color mostaza que indican el análisis gramatical. ¿Bien? Y ahí dice, no sé si aquí hay algún profesor de lenguaje, de verdad, yo intento entenderlo, me imagino que hay personas que lo entenderán mucho mejor, pero dice que es un verbo presente pasivo imperativo. Imperativo, orden. Pero lo interesante es que es un verbo pasivo. ¿Bien? Voy a explicarlo así súper rápido. La diferencia entre un verbo activo y un verbo pasivo es que el verbo pasivo, la acción recae sobre el sujeto. Por ejemplo, un verbo activo puede ser yo estoy comiendo pan o yo como pan. ¿Bien? Y un verbo pasivo sería el pan está siendo comido por mí. ¿Bien? ¿Por qué esto es tan importante? Porque acá nos hace no señala que nosotros a veces somos tomados por la ira. ¿Bien? No es algo que tal vez nosotros propiciemos o de forma voluntaria vivimos, sino que muchas veces nosotros somos enfurecidos, somos tomados bien por el enojo, por la ira, como también puede ser por la tristeza y por el miedo. Y en muchas de estas situaciones, Satanás aprovecha para que a través de esa emoción que nosotros vivimos, nos descontrolemos. Bien. Ahora, ¿cómo se puede dar este maltrato verbal? A mí me encanta el libro de Santiago. Yo siento que Santiago es un libro bastante práctico para la vida de un cristiano.
Y hay un capítulo, casi que el capítulo completo, pero la primera parte del capítulo en Santiago 3, que nos habla de manera simbólica sobre un órgano de nuestro cuerpo. ¿Bien? ¿Cuál es el órgano? Santiago 3 habla de la lengua. ¿Bien? Y vamos a leerlos. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, primero, no te creas más, porque si te crees más, conoce que a medida de eso que crees, vas a ser juzgado. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y a la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Yo sé que muchas veces tal vez nosotros hemos leído este texto, ¿bien? Pero es increíble cuán difícil es colocarlo en práctica. Ahí dice, el ser humano ha logrado dominar todos los seres de la naturaleza, ¿bien? Pero muchas veces no logra dominar su lengua. Por una misma boca puede salir todas estas palabras que colocamos acá, me hace feliz, te amo, eres capaz, confío en ti, tú puedes. Pero por la misma boca también podemos insultar a nuestros hijos, despreciar a nuestra pareja. ¿Bien? En la revista que más adelante vamos a entregar habla bastante sobre este tema. Y quiero que veamos que algunas formas de maltrato son insultar, gritar, humillar. Y humillar puede ser simplemente no poder esperar el momento propicio para hablar con alguien. Decirle a mi esposo o a mi esposa algo que quiero, una situación que quiero solventar al frente de las personas. Alzar la voz al frente de las personas. A veces regularizamos, normalizamos estas situaciones con los niños. Eso es maltrato también. Amenazar, despreciar, manipular, chantajear. ¿Será que nosotros en nuestros hogares utilizamos estas cosas? ¿Son herramientas para controlar nuestras relaciones? ¿Son formas habituales en las que nosotros nos manejamos con nuestros semejantes? Vamos a ver una de las cosas que a mí me sorprende muchísimo cuando atiendo a los alumnos en el colegio, es cuando me dicen, dígaselo usted. No, quiero hablar con mi mamá tal cosa o con mi papá tal cosa, pero dígaselo usted. O me dicen, es que no sé cuándo decirlo porque tengo que esperar que esté de buen humor. A mí eso me parece tan grave, porque a veces somos como hojas de papel, literal, ¿no? Elegimos qué nos estamos colocando y según nuestra emoción, según nuestro estado de ánimo, es la forma como nosotros respondemos. Ahora yo le consulto, esta realidad, ¿ven? Respondo conforme como estoy. Es algo que le pasa a pocas personas, a mí me pasa muchísimo. ¿Bien? ¿A algunos de ustedes le pasa? ¿Sí? Que tal vez si están enojados o si están tristes, utilizan palabras que no son las adecuadas o utilizan formas, porque a veces ni siquiera se necesitan las palabras que no son las adecuadas. Yo les voy a dar dos tips, ¿bien? De qué hacer.
Que el primero, todo lo que vemos aquí a la izquierda, tiene que ver con qué hacer en el momento. ¿Qué hago en el momento que me siento así? En el momento que, como dice acá, siento que me domina, que la lengua me domina, o que en realidad, porque aquí entendamos que están utilizando la lengua como un símbolo, nosotros sabemos que no es la lengua lo que está dominando. ¿Qué sería? ¿Qué creen ustedes cuando acá está hablando de que nos dejamos de llevar por la lengua? ¿En realidad de qué está hablando? Nuestro pensamiento, nuestra emoción. El versículo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. En realidad es lo que nosotros estamos guardando, y cuando nuestros pensamientos y nuestras emociones no están acorde a los pensamientos de Dios, no es bueno lo que sale. ¿Bien? ¿Qué hacer en el momento que yo me siento así? Primero, tengo que reconocer la emoción que tengo. Si yo soy una persona que estoy acostumbrada, yo lo veo en mi papá y trato muchísimo de hablar ese tema con él. Mi papá es de las personas que puede estar llorando y te dice que no está llorando. O sea, eso a él no le ocurre. Así, pero lo ves llorando, papi, ¿qué te pasó? ¿Te conmovió la canción? No, nada. O te dice típico, no, me entró algo, bostecé. Él siempre dice bostecé. Bien. Tengo que reconocer que estoy bajo esa emoción. Lo segundo, tengo que buscar la calma. Bien, buscar la calma. Después, reflexiono. Muchas veces se nos repite, piensen antes de hablar o antes de actuar, pero cuán difícil es hacerlo. Y lo último, expresa. Y quiero hacer énfasis en esta parte de expresar. ¿Bien? Porque hay personas que creen que lo que nosotros tenemos que hacer con la lengua es morderla, ¿no? Me muerdo la lengua, me trago la emoción y ahí quedó. Eso no es autorregulación. Porque ¿qué dice el texto? Que nosotros tenemos que aprender a dominar la lengua. ¿Bien? Entonces, es importante que sepamos que nosotros con las emociones tenemos que aprender a expresarlas. ¿Bien? Pero aprender a expresarlas es llegar hasta ese punto, hasta el punto en donde yo puedo decir, y si hice algo, una conducta o hablé de una forma que no fue la correcta, cuando yo estoy en calma también tengo que aprender a reparar. ¿Qué es reparar? Acercarme a decir, me equivoqué, te pido disculpas, no fue la forma. ¿Bien? Porque esto nos va a pasar muchas veces. Ahora, ¿cuál es la manera en cómo yo entro en calma? Y aquí viene la segunda parte. Esto es qué hacer en el momento, en la situación de descontrol, en la situación donde algo pasó, algo hizo mi hijo, algo hizo mi pareja que me molesta. Bien, ¿qué hago en ese momento? Busco la calma para después poder expresar. Pero ¿qué hago antes? Bien, ¿qué hago antes o durante mi vida para prevenir estas situaciones? Lo primero es que yo tengo que conocer mi carácter. Bien. Hay personas que tienen el carácter más dócil, hay personas que tienen el carácter más dominante, que tienen el carácter más fuerte. Si yo no reconozco cómo es mi carácter, difícilmente yo me voy a poder regular. Bien. Difícilmente yo voy a poder buscar las herramientas para saber manejarlo. Bien. Así que piensen ahorita, ¿cómo tiende a ser mi carácter? No se lo diga a su esposo, enfóquese en el suyo, ¿bien? Porque a veces hacemos eso, ¿no? ¿Cómo es el carácter de mi pareja? No cómo es el mío. Después, practica técnicas de autorregulación. Estas técnicas que yo practico son las que voy a utilizar en el momento que yo quiero buscar la calma. ¿Bien? ¿Qué me puede servir a mí para calmarme? A mí me puede servir distancia. ¿Bien? Yo, Denise, aprendí que si yo estoy molesta por algo de mi pareja o alguna situación, ese no es el momento para resolverlo. Yo tomo distancia. Y a mí me funciona 15 minutos. O sea, yo en 15 minutos a mí se me pasó la emoción, porque acuérdense que la emoción, a diferencia de un sentimiento, es algo que nosotros sentimos, pero de forma intensa y con poca duración. ¿Bien? Entonces yo me distancio, se me pasa y ahí vuelvo. Hay otra persona que me puede decir, no, a mí me sirve orar. A mí me sirve en esos momentos que tengo esa emoción muy fuerte, me arrodillo y oro. Otras personas respiran, ¿ok? Buscan un lugar al aire libre y respiran para poder controlar su emoción. ¿Qué pasaría, me pregunto, qué pasaría si cuando mi hijo hace algo que a mí no me gusta, cuando hace una pataleta, cuando hace un berrinche, yo me tomo este espacio? ¿Qué ocurriría? Bien. En vez de responder de forma reactiva, ¿no? Lo primero que sale, después quiero recoger las palabras y no puedo.
Nos acordamos de, como dice acá, las palabras marcan, ¿bien? Las palabras tienen consecuencias después. Así que luego de que yo conozco qué es lo que me sirve a mí, si me sirve escuchar una música relajante, si me sirve cantar, alabar a Dios, respirar, distanciarme, hablar con alguien que esté exento de esta situación, si esas cosas me sirven, una vez ya conozco y ya practico, bien, ahí yo voy a poder reflexionar y expresar mi emoción. Y lo último que coloqué, que es lo más importante, nosotros tenemos que acudir a la fuente de sabiduría. Bien dice la Biblia, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. La tenemos que pedir a Dios. Aquí decía, una higuera, ¿ok?, no puede dar otro fruto que no sea higos. Bien. Nosotros igualmente, la única forma de nosotros moldear nuestro carácter, ¿cuál es? ¿Bien? Conocer el carácter de Jesús. Pero para yo conocer y que su carácter influya en mí, yo tengo que pasar tiempo a solas con Jesús. Yo tengo que estudiar y conocer la vida de Jesús. ¿Bien? Y así será la manera en que nosotros podremos dar buenos frutos. Cuando nosotros leemos el fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, vamos a ver que la mayoría de los frutos tienen que ver con las relaciones. La mayoría de los frutos tienen que ver con la manera en cómo yo respondo a los demás. Así que si nosotros queremos aprender cómo hacer, vayamos a la Biblia. Puse 2 ejemplos nada más, pero la Biblia está llena de consejos de cómo relacionarnos, de cómo responder. Por ejemplo, el texto bíblico que elegí para esta mañana, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Bien, nosotros tenemos que pensar antes cómo lo vamos a decir. Esa es la asertividad. También nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Me encanta este versículo. ¿Saben por qué? Porque es muy fácil juzgar a la persona que tiende a alzar la voz, a la persona que tiende a insultar, a la persona que tiende a enojarse o dominar un poco más. Pero nuestra responsabilidad como oidores o como personas relacionales también está en la forma en cómo nosotros respondemos. ¿Bien? Para pelear, ¿cuántos se necesitan? Mínimo 2. ¿Bien? Si yo recibo un insulto o una agresión de alguien y yo no respondo, ¿bien? O yo no aumento la ira, porque yo puedo responder bajando el tono de voz, y yo les aseguro, nosotros tenemos algo que se llama la neurona espejo en nuestro lóbulo frontal. Y eso hace que nosotros respondemos de la misma forma. Si yo bajo la voz, bien, frente a alguien, eso va a calmar el furor. Son muchos los ejemplos que nosotros podemos encontrar en la Biblia sobre la forma en cómo nosotros deberíamos responder y relacionarnos con nuestro entorno. Y termino con esta cita que me gusta muchísimo, del Hogar Cristiano, un libro excelente también para conseguir consejos en torno a este tema. El círculo del hogar debe considerarse como un lugar sagrado. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados. Nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor, la simpatía y la verdadera cortesía mutua. Es el deseo de Dios que nosotros no esperemos a la restauración en la segunda venida para tener buenas familias. Es el llamado que Él nos hace a que día a día nosotros nos esforcemos, que nosotros busquemos ayuda para que en nuestra familia no haya violencia, no hayan maltratos, no hayan palabras hirientes. ¿Bien? Ese es el deseo de cada uno para cada uno de nosotros.